Las leyendas de God Valley miran impactados a Rox, el cual se convirtió en demonio. Ahora los únicos que pueden detenerlo son Roger y Garp. El día de hoy estamos con más detalles y curiosidades del capítulo 1164. No olvides apoyar con tu like y suscribirte para siempre estar al día. ¡Vamos allá! Bien, comenzamos con los momentos previos antes de la tragedia. Si bien es cierto el ataque en conjunto fue bastante épico, en el fondo yo esperaba que Oda nos diera una batalla previa entre Imu y Sebek antes de convertirlo en demonio. A lo mejor la adaptación al anime nos dará un poquito más de secuencias de combate, pero bueno, la cosa es que rápidamente Imu aprovechó de atravesar a Sebek, causarle enojo y activar el Domi Reversi. Ya hemos especulado sobre las condiciones que necesita este poder para hacer efecto, como es el caso de la Tierra Natal. Pero este capítulo nos dejó un detalle que a lo mejor podría ser el verdadero counter de Im-sama, y es que a diferencia de los gigantes en Elbaf que se convirtieron de inmediato, Rox aguantó varios minutos antes de caer bajo el control de Imu. El mismo villano le dice: "Eres bastante resistente. ¿Será que tu nivel de Haki te permite aguantar la transformación o rechazarla de cierto modo? O sea, si el mismo Sebek, que era el más poderoso de aquella época, fue capaz de sucumbir ante el Domi Reversi, entonces no hay mucha esperanza. Pero si nos fijamos bien, el verdadero punto débil de Rox era su familia. Por más que se resistiera, ese factor le iba a jugar en contra, pero si a Rox lo transformaban sin ese factor, a lo mejor su fuerza de voluntad habría rechazado el Domi Reversi. Ahora bien, además del nivel de Haki, quizás el otro counter que puede tener este poder son las emociones. En Elbaf, Dorry, Brogy y los gigantes estaban asustados por lo que le estaba pasando a los niños, entonces bajo ese miedo fueron transformados en demonios. Con Sebek fue por su familia. Pero ¿qué pasaría si el oponente de Imu está feliz? ¿Qué pasaría si a pesar de ser dañado por el Domi Reversi, este no dejara de sonreír? Creo que ya todos saben hacia dónde van las cosas. Probablemente Sebek sabía sobre esto y que una de las dos frutas que estaba buscando para derrotar a Imu era la Hito Hito de Nika, la fruta del dios del sol que trae alegrías con el sonido de los tambores. Es probable que las dos únicas debilidades de Im-sama, a las cuales no puede afectar con el Domi Reversi, sean los usuarios de las dos frutas que buscaba Rox. Una es la Gomu Gomu por el tema de la felicidad que transmite al usuario, y la otra ya queda a vuestra interpretación. Quizás la Yami Yami porque anula esos poderes, ¿quién sabe? Siguiendo con el punto débil de Im-sama, tiene bastante sentido que el counter del Domi Reversi sea la felicidad y las risas. No por nada, Joy Boy, su mayor rival, significa el chico sonriente, al único que sus poderes no pudieron afectar, y por eso tuvieron que unirse 20 reinos para poder derrotarlo. Pero resulta que en este capítulo, antes de caer convertido en demonio, Rox le dice algo muy importante a Imu. Atención. Davy D. Jones, ese es el nombre del antiguo rey del mundo. ¿Por qué le tienes miedo al apellido Davy? ¿Acaso te asusta que la voluntad Davy se siga transmitiendo y un día alguien cumpla su promesa? ¿Quién te da más miedo? ¿David D. Jones o Joy Boy? A ver. Estas palabras han generado bastante ruido en el fandoms en todo el mundo. Lógicamente hay que esperar la traducción oficial para ver qué dice exactamente Rox, pero no creo que vaya a variar tanto. Analicemos parte por parte lo que le dijo a Imu. Este comienza diciendo: David D. Jones fue el nombre del antiguo rey del mundo. Esa frase nos da mucho en qué pensar. Si bien es cierto, Imu niega todo esto diciendo que ese hombre nunca fue rey ni siquiera por un segundo, sabemos que en el fondo él está enojado y chillando como un bebé por los factos que le está tirando Rox. Entonces aquí tenemos dos caminos. O Davy solo fue un aventurero que trató de ser el rey del mundo y terminó siendo castigado por Imu post siglo vacío, o realmente fue el anterior rey del mundo antes de la llegada del gobierno mundial. En cuanto a lo primero, ya se los comenté en el video anterior. David Jones pudo haber sido un pirata que acumuló riquezas entre los 700 o 600 años antes del inicio de la historia. Fue el creador de los Davy Backfire, popularizó la antigua era de los piratas y en algún punto ascendió a Tierra Santa. Llegó a Pangea y se sentó en el trono vacío. Ese simple acto es el mayor tabú de todo el mundo, por lo tanto fue atrapado por Imu, el cual lo condenó a vivir bajo el mar por toda la eternidad,
como bien dice la leyenda que menciona Robin. Bueno, todo esto si tomamos literal sus palabras. A lo mejor Imu lo convirtió en un espíritu y recorre los mares en un barco fantasma. Pero en pocas palabras, ese es el primer camino que se me ocurre para Davy Jones post siglo vacío. Alguien que intentó ser el rey del mundo sin saber que en ese lugar habitaba el monstruo de Imu. Por eso, este dice que no alcanzó a ser rey ni por un segundo, porque solo con sentarse fue sorprendido por Imu. Y bueno, la segunda opción es la más loca de todas, porque si Rox dice la verdad y realmente Davy Jones fue el antiguo rey del mundo, entonces tendría que haber sido antes de la era de Joy Boy, antes de que los 20 reinos fundaran el gobierno mundial, es decir, durante los sucesos del primer mundo. Retrocedamos en el tiempo y recordemos que en el capítulo 1138 se nos dio la mayor revelación de toda la historia de One Piece, de que en realidad todos los sucesos se dividen en 3 mundos. El tercero es el mundo actual con Luffy y los Mugiwaras. El segundo mundo es el siglo vacío con Joy Boy y las razas enfrentando al demonio. Y el primer mundo es el más misterioso de todos, ya que ocurrió miles de años antes. Lo más llamativo que vemos en el mural es la fábrica, la gente trasladando energía, la serpiente infernal, el dios del bosque, el barco que se parece a Virka yendo hacia la luna, pero sobre todo vemos a un rey. Una silueta con corona que parece liderar a todas las demás personas. Entonces, siguiendo con lo que les digo, puede que ese rey haya sido el tal Davy D. Jones, el primer enemigo de Im-sama antes de Joy Boy. Ahora, leamos un poco lo que dice el mural del primer mundo. Dice lo siguiente: las personas sucumbieron al deseo y tocaron el sol prohibido. Los esclavos rezaron y el dios del sol apareció. Esto lo podemos interpretar como que ese fue el origen de Nika. El sol prohibido fue lo que dio inicio a todo con el nacimiento del mismo dios del sol o alguien que obtuvo esos poderes. ¿Será que el primer Nika es este rey y por ende el primer Nika fue Davy Jones? Mira, es una posibilidad. Eso le daría sentido a que tanto Davy como Joy Boy sean los mayores enemigos de Im-sama, porque han sido los únicos que le hicieron frente con el poder de las risas de Nika. Pero bueno, creo que me alargué demasiado. En resumen de todo lo que hemos hablado, lo primero que dice Rox es Davy D. Jones, el nombre del antiguo rey del mundo. Esa frase se puede interpretar como verdadera o falsa. Entonces hay 2 caminos. El primero es que nunca fue rey porque Imu lo condenó a vivir bajo el mar luego de que éste intentara sentarse en el trono vacío de Pangea. Todo esto post siglo vacío. Y el segundo camino es que realmente fue el antiguo rey del mundo, pero como en el segundo mundo fueron los sucesos del siglo vacío, entonces su reinado fue antes, es decir, en el primer mundo. Y es que aquel rey que vemos en el mural sería este. En fin, para mí esas 2 opciones son las que se me vienen en estos momentos, pero lógicamente hay muchas más. En la caja de comentarios dime qué opinas al respecto. ¿Quién crees tú que fue Davy Jones? ¿El rey del primer mundo? ¿O un pirata que desafió a Imu después del siglo vacío? Los leo. Bueno, sigamos. Después de eso, Rox dice: ¿por qué le tienes miedo al apellido Davy? ¿Acaso te asusta que la voluntad Davy se siga transmitiendo y un día alguien cumpla su promesa? ¿Quién te da más miedo? ¿Davy D. Jones o Joy Boy? Esto ya nos reconfirma algo que para mí era bastante obvio. Davy y Joy Boy fueron 2 personajes diferentes, pero hay algo que los unía. Ambos tenían una promesa por cumplir. Por una parte, Joy Boy quería traer el amanecer al mundo, abriendo las fronteras de Wano, integrando a la raza Gyojin con las demás, y anda a saber tú qué otra cosa quería conseguir antes que lo derrotaran. Pero en el caso de Davy Jones, no sabemos cuál era la promesa. A lo mejor es la misma que tenía Rox de querer ser el rey del mundo. Uno quería libertad y el otro conquista. Me gusta pensar que Davy y Joy Boy eran polos opuestos. De esa manera podemos hacer el paralelismo de época tras época. Por ejemplo, Rox y Roger hace 38 años y Luffy con Teach en la actualidad. Uno heredó la voluntad de Joy Boy y el otro heredó la voluntad de Davy Jones. Muchas personas están pensando que en este capítulo se nos reveló el origen del clan D, es decir que la D proviene del linaje Davy, pero yo no estaría tan seguro. Si Davy Jones vino después de Joy Boy, entonces claramente no es el fundador de la D.
Yo siento que Oda le dará una revelación mucho más profunda a esa letra. No creo que tenga que ver solo con un nombre, sino que con un concepto o diseño. Por ejemplo, la teoría de que la D es en realidad una sonrisa, para mí está más firme que nunca, sobre todo si tomamos en cuenta la teoría que les mencioné el día de hoy, de que las risas son el único counter de Im-sama para el Domi Reversi. Mientras más veo el mural, más ideas se me vienen a la cabeza. Yo pensaba que Imu era en realidad un demonio que vino al mundo a través del deseo del primer rey Nerona, pero tampoco descartaría que sea el dios de la tierra que arrasó con el primer mundo donde gobernaba aquel misterioso rey. En fin, creo que me alargué demasiado con el tema. De hecho, todo el video fue hablar de David Jones y Joy Boy. Pero bueno, en el video de ayer ya hablamos de otros detalles del capítulo, como lo de Eris, Teach, lo de Kuma, Dragón y el resto de frentes de God Valley, así que tampoco había necesidad de profundizar. Ahora, en cuanto a la portada del capítulo, recordemos que acabaron las mini historias y ahora Oda está realizando dibujos a pedidos del público, donde siempre puede haber una que otra pista. Esta semana fue Perona persiguiendo a un conejo que sostiene un reloj de bolsillo. En el fondo es una clara referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Lo llamativo es que el conejo es Randolph, uno de los nakamas de Big Mom que se parece a Mihawk. ¿Será que Perona se unirá a Cross Guild junto a Moria? En fin, ahora es turno de ustedes dejar todas sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda tener activadas las notificaciones para siempre estar al día con One Piece. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.